Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Un tema muy interesante que ya hemos venido estudiando ya varias semanas, pero ahora vamos a continuar y en esta nueva semana tenemos este título muy importante que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla sobre este asunto. Pero antes de continuar, quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que allí podamos ver lo que nos dice Romanos capítulo 15, verso 4, que es el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana. Y ahí leemos así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todas las cosas que fueron escritas en la antigüedad fueron escritas para que por medio de las Escrituras nosotros tengamos consolación y tengamos esperanza. Muy bien, con esto dicho, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones, su misericordia y su bondad. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos al estudio de su palabra y que por medio de esta enseñanza podamos aprender su voluntad. Denos su buen espíritu, guíenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. ¿De qué estaremos hablando durante esta semana de estudio? Bueno, vamos al resumen de la lección que se encuentra en este siguiente párrafo, que está en The Sign of the Times, que fue escrito el 15 de febrero de 1892. Y dice así: Jesús vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. No nos salvará en nuestros pecados, porque Él no es el ministro del pecado. Debemos responder a la atracción divina de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y unirnos a Cristo como el sarmiento se une a la vid. Muy bien, entonces Jesús nos va a salvar de nuestros pecados, no en los pecados. Y para que esto ocurra debemos responder a lo que Cristo quiere hacernos llegar a ser y debemos unirnos a la vid verdadera. Muy bien, de estas cosas y más vamos a hablar durante esta semana. Pero el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Lecciones de la Historia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la razón principal por la que debemos estudiar la historia, especialmente la historia sagrada? Esto es, la historia es fascinante y es muy importante saberla, pero ¿cuál es la razón por la que nosotros debemos estudiar la historia sagrada específicamente? Vamos a tratar de comprender esto en la palabra de Dios y veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Eclesiastés capítulo 3, verso 15 nos dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Muy bien, las cosas que ya pasaron van a volver a ser. Muy bien, y Dios va a restaurar todo lo que pasó. Esto es importante saber cómo ocurrió en la historia para que nosotros podamos saber cómo estará ocurriendo en la actualidad. Muy importante, nos damos cuenta, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también sobre este asunto. Leamos aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 343, la cual nos dice así: la obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño. Y las experiencias de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Porque es importante estudiar la historia de la Iglesia, la historia sagrada de la Iglesia, porque los eventos que ya ocurrieron tienen una importancia y una relevancia para nuestros días. Aquello que pasó, volverá a pasar. Y aquello que ahora es, ya fue en el pasado. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos que estudiar para estar apercibidos y para saber las cosas, cómo se condujeron y también cómo vencieron y también cómo cayeron para evitar caer de la misma manera. ¿Nos damos cuenta? Y estas cosas son escritas para que nosotros tengamos consolación. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? Porque es importante estudiar la historia. Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. Puesto que el estudio de la historia nos extiende la esperanza del Evangelio, ¿qué
ofrece esta esperanza al alma enferma de pecado. Muy bien. Entonces, a través de la historia nosotros podemos ver lo que ocurre, pero ¿qué es lo que la historia nos enseña cuando nosotros tenemos el problema del pecado? Muy bien, las personas viven una vida donde ellos manifiestan cierta situación de pecado. Cuando estudiamos su vida, su historia, cómo ellos cayeron, cómo ellos se levantaron, cómo ellos vencieron y finalmente cómo fueron perdonados, nosotros podemos obtener cierta vislumbre de lo que pasaría en tu vida y en la mía también. Pero vamos a dejar que la Biblia nos responda esta pregunta y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 16. Mira cómo dice aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, entonces cuando nosotros leemos en el evangelio la historia y vemos qué es lo que pasa con ellos, que no solamente hay salvación para el judío, pero también para el griego, cobramos esperanza nosotros. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver cómo está escrito en este siguiente párrafo. Lucas capítulo 19, verso número 10, nos dice de esta manera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el Evangelio nos desglosa qué es la voluntad de Dios para ti y para mí. El Evangelio nos muestra qué esperanza podemos tener. Y a través de la historia podemos confirmar que esa esperanza es cierta y es verdadera. Pero vamos a ver cómo nos narra esto y cómo nos describe esto la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de la educación en la página 191 y nos dice así. Todas las porciones de la Biblia son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. Muy bien, es importante estudiar la historia de la antigüedad porque vamos a encontrar consuelo, esperanza, ánimo, el evangelio que fue predicado a aquellos y que hoy día nosotros también podemos obtener a través de esa historia. Podemos ver cómo Dios se ha manifestado en esa historia y cómo Dios ha perdonado a la humanidad y cómo también Dios tiene la misma voluntad de perdonarte a ti y a mí si nosotros venimos arrepentidos delante del Creador. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que me acompañes y tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida y la salud. Queremos agradecer por su palabra y pedimos que nos ayude para que podamos no ser lectores superficiales de su palabra, sino que podamos ahondar, encontrar a las esperanzas que necesitamos, encontrar el consuelo que necesitamos y sobre todo encontrar a Jesús en nuestras vidas a través de la historia, de tal manera que podamos ser transformados a su imagen. Quede con nosotros, guárdenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.